24 de junio de 2020. Día 96 de una cuarentena que arrancó hace ya unos meses. Esto es casi un diario dentro de esa cuarentena. Preguntas que me voy a hacer en un momento en el cual me estoy repensando como director, como teatrista, como artista. Por eso pienso que esta cuarentena sirvió para que la acción quede un poco relegada, pero que aparezca otra acción, que es el pensamiento. Me parece que la gran acción en este momento es el pensamiento en sí mismo. Así que la primera pregunta es: ¿qué sos ahora y dónde estás? La necesidad de poder ubicarme. Y en este momento poder decir que estoy en el 24 de junio de 2020, que esta es la segunda grabación de esta pregunta, porque con todo lo reiterativo de este momento, el video del 23 se borró y ahora hay que hacerlo de nuevo. Otra cosa más que se repite y se sigue repitiendo: ¿qué sos ahora? ¿Dónde estás ahora? Estoy en mi casa, en un rincón de mi casa, en La Plata, en un monoambiente ocupado la mitad por esto que se ve, que es la escenografía y los restos y los escombros de los espectáculos hechos hasta el momento. Son escombros porque son restos de espectáculos de un grupo que ya no dirijo, de un grupo que fundé en el 2013 y al cual en este momento no pertenezco y al cual no sé si voy a volver. Entonces la pregunta ¿qué sos ahora? Se vuelve reiterativa y pertinente. Son un montón de espectáculos en estos 7 años, son un montón de objetos y estoy sentado en ellos. Así que estoy en parte sentado sobre mi propia historia. Uno sigue siendo algo en el sentido de que sigo siendo director si no estoy dirigiendo actores en este momento, si no estoy dirigiendo un ensayo. Soy pedagogo teatral si no estoy dando clase. Soy actor si no actúo, soy dramaturgo si no estoy escribiendo. O sea que hay un punto donde el hacer siento que es lo que realmente me define. Puedo decir soy director, puedo decir soy dramaturgo, puedo decir cada tanto actúo, pero me pasa que si no lo estoy haciendo me da hasta un poco de vergüenza decirlo. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en un momento de incertidumbre y, como vamos a ver más adelante, si bien me he apoyado siempre en la pregunta y en la incertidumbre para crear, es un gran problema en este momento. Es un gran momento de crisis social, mundial y personal. Como si estuviera redefiniéndome, como si estuviera reescribiéndome, reactuándome. Entonces, ya que estoy sentado sobre una especie de archivo con sus papeles, con sus pilas de papeles, este amontonamiento de objetos, de recuerdos, de certificados, de libros,
Otra pregunta que me hacía es ¿cuál es tu herencia? Y pienso en las primeras clases de teatro, pienso cuando estaba cursando en la secundaria y todavía me pensaba a futuro como una especie de doctor en letras y literatura y especialista en latín medieval, encerrado en una biblioteca, y no sé por qué todavía había, no sé, pensaba que Lelutier y Casero tenían algo que ver con lo escénico y dije quiero actuar. Se lo comenté a mi madre y una amiga actriz le dijo que esperara que un maestro de La Plata que estaba trabajando en México volvía y que esperara, que no me metiera en cualquier lugar para arrancar, que esperara a este maestro que venía súper recomendado. Y así lo hicimos, esperamos, esperé. Y bueno, y ahí conocí a Rafael Garzaniti, que fue con el que arranqué el recorrido teatral. Y creo que fue en ese sentido un antes y un después, porque de pronto este delirio de rata de biblioteca se fue cayendo a pedazos. Voy a intentar ir de asaltos con estos recuerdos para no aburrir, de flashes, pero sí recuerdo de pronto de empezar a querer integrar mente, cuerpo, a empezar a meter el cuerpo en el espacio, a improvisar como herramienta heurística, como herramienta de investigación propia. No improvisar para cancherearlo, para meterse en un margen de improvisación, sino como un perderse en un mundo e improvisar en ese presente. Digo recordando de asaltos porque quiero recordar pedazos que son los que todavía me siguen dando vida. Eh, porque siento que en ese momento el teatro me dio vida. Y bueno, en este recorrido con este maestro, basado en el método de las acciones físicas, discípulo de Serrano, muy metódico en su trabajo, muy vehemente. De él me han quedado frases: no le dediquen al teatro lo mejor de su cansancio, a veces hay que dormir menos, cuando uno ponía ciertas excusas. Y fue el primero como que me aproximó a la idea del teatro como un templo. No me acuerdo a qué maestro citaba y él de pronto decía, este maestro decía que para entrar al teatro es como un templo, hay que agachar la cabeza y sacarse los zapatos y entrar despacito. Era un tipo que todavía mantenía la idea de que se sabía a qué hora se entraba al taller y no a qué hora se salía, lo cual es un gran contrapunto con la actualidad, donde, bueno, 2 horas de taller tienen que ser 2 horas de taller y hay que ser muy efectivos y muy eficientes. Y él no. Lo cual eso valía las canas verdes de mi abuela, porque yo me quedaba a dormir en su casa, porque ella vivía en la ciudad y yo vivía en las afueras, vivía en Citibel, entonces el otro día tenía que ir al colegio y bueno, me quedaba a dormir y mi abuela se quedaba esperándome con la comida hasta altas horas de la noche, preocupada, pero nosotros seguíamos no solamente o en la clase, con las devoluciones, con las charlas de lo que estábamos haciendo, sino que también los compañeros después cuando nos íbamos caminando seguíamos hablando, fascinados, pensando el teatro, bueno. Fue como una gran puerta de entrada. Con él tuve mi primera experiencia como asistente de dirección, ya en ese momento había algo de la dirección que me estaba llamando. Y bueno,
más allá de todo, letras definitivamente lo terminé arrancando para al año y medio dejarlo. ¿Por qué? Porque en una clase de Latín 2 me di cuenta viendo el cuaderno que estaba dibujando una escenografía en vez de estar prestando prestando la atención a la declinación del verbo. Y en ese momento me levanté, junté mis cosas y me retiré en perfecto orden. Y nunca más volví a pisar la facultad de letras. Pero sí estaba en esta cuestión de estar en los ensayos, estar en los ensayos, estar en los ensayos. Nunca supe bien por qué y creo que hasta hoy en día no lo sé. Lo cierto es que bueno, al tiempo Rafael se va a México a hacer unas cosas, yo también quedé un poco a cargo de la compañía con 18 años. Después en el tiempito fallece mi mamá y eso puso todo patas para arriba. Y bueno, ahí empezaron como ciertas discusiones con Rafael, con la de compañía. Me terminé yendo y después comencé como cierta ida y vuelta a Capital. Estuve ahí probando distintos espacios y demás hasta que finalmente me metí en el Yuna, estuve un tiempo en el Yuna. Esto ya es el año 2007 y esto lo hago rápido porque ya lo conté ayer, pero entonces no quiero aburrirme a mí mismo. Finalmente en ese año 2007 el séptimo, el embudo y el baldío, ¿no? O sea, dentro del séptimo traen a Eugenio Barba para la charla Estratagemas y Supersticiones. Yo en ese momento ya estaba leyendo algo de Barba y me llamaba mucho la atención, no entendía nada, pero me llamaba mucho la atención. Y finalmente fui a este seminario y no solamente me quedé como muy impactado por la figura de Barba, por sus planteos y por todo un tipo de pensamiento del teatro que me dejó como muy deslumbrado. Ahí conocí al que considero mi maestro, que es Antonio Célico, y ahí comencé un derrotero entre seminarios, clases, bueno, que finalmente me llevó a terminar en el Baldío, que para mí es mi experiencia y mi espacio de formación, al que yo considero como mi gran espacio de formación. A Rafa como un gran iniciador, pero la gran formación no fue en escuelas oficiales, no fue en el transcurso del Yuna, fue sobre todo la experiencia en el Baldío, en la experiencia de la teatralidad de grupo. Porque esa experiencia dentro del grupo me permitió no solamente entrenarme como actor, no solamente entrenarme como director cuando lo necesité, sino también acompañar publicaciones, acompañar lecturas, acompañar seminarios, conocer maestros. Bueno, me abrió todo un panorama teatral que en ese sentido es cuando digo, bueno, ¿cuál es tu herencia? Mi herencia y mi tradición creo que la enmarco en ese sentido dentro del tercer teatro, de lo que se entiende por el tercer teatro o el teatro de grupo. Que va mucho más allá y es mucho más profundo e interesante que lo vulgar de la antropología teatral, como generalmente nos ubican, ¿no? Acá en La Plata también me enteré que es como, bueno, los que hacen antropología, los antropológicos, y nada más lejano y más cerrado. Mi tradición, creo, es el tercer teatro entonces, la teatralidad de grupo. Y por eso en este momento estoy en gran crisis porque estoy sin grupo. Pero bueno, más allá de eso, ese pensamiento de ese tipo de teatro me parece fundamental porque implica que al artista le permite decir, bueno, no, querés ser actor, querés ser director, querés ser dramaturgo, perfecto. El grupo te va a acompañar. ¿Querés filmar una película? Bien. ¿Querés gestionar? Bien. ¿Querés armar un festival? Me parece que el grupo en ese sentido siempre hace la pregunta, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Querés dar clases de teoría? ¿Querés leer? ¿Querés entrenar? Bueno. Siempre para mí fue un marco de mucha generosidad, de mucho acompañamiento y de profundizar un montón de herramientas
que me permite pensarme como un artista que no dependa de andar haciendo casting en grandes productoras o buscando lugares de los muy escasos en teatros oficiales o teatros comerciales. Empieza a aparecer esta tradición de la tercera posición. Hay muchas teatralidades, pero el tercer teatro, el teatro de grupo, siempre abre, y hoy en día estoy pensando en esto también. Una vez que se abre la tercera posición, se abre tal vez una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, una octava, la que fuera. Entonces, por eso en ese sentido, aún con mis discusiones al interno y con mis contradicciones y con mi admiración, la considero como mi tradición. Porque siempre que quise plantearme alguna aventura para hacer dentro de lo teatral o dentro de lo artístico, fue la gente del tercer teatro la que me ha acompañado. Y los que lo entendemos desde ese lugar. Entonces hay una gran cuestión ligada al hacer y cómo se hace. A esa pregunta casi obsesiva. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y a su vez, mi herencia me parece, justamente no tiene que ver solamente con una práctica por la mera práctica, ¿no? Porque siempre me río un poco y digo, bueno, los que tuercen la boca dicen, no, nosotros somos del hacer, como si eso alcanzara. Mi práctica también y mi herencia tiene que ver con las lecturas, tiene que ver con la teoría también. Ayer mostraba, y lo vuelvo a mostrar hoy, que este es el primer libro que compré cuando tenía 17 años, porque me parecía importante tener algo donde apoyarme, más allá de la palabra de mi maestro, más allá de lo que pasaba en las clases y en los ensayos. Este es el libro de Stanislavski que compré, nos fuimos con unos amigos a Capital, y que es el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación, y todavía me acompaña. Después fue Barba, después fue Bruck, después fue Ure, Mushkin. Esta cámara, que es mi celular, está apoyada en 3 libros. En Historia del Teatro Argentino, en la autobiografía de Isadora Duncan, en un libro de Jean-Louis Barrault, en fin. No solamente me apoyo sobre los restos de mi escenografía, sino sobre la lectura y sobre el diálogo tanto con vivos como con muertos. Nunca, creo, renegué de la figura del maestro. Y en ese sentido no desde un lugar de discípulo ciego, sectario, sino en un sentido como lo plantea Eco, que es la capacidad de poder montarse sobre hombros de gigante. Entender que las nuevas generaciones somos enanos que nos podemos montar sobre hombros de gigantes. Y cuando nos montamos sobre esos hombros podemos ver más lejos. No porque los gigantes sean mejores o peores, sino porque en ese diálogo generacional hay todo un bagaje de información que a nosotros nos permite ver más lejos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta plantear que hacemos una cosa muy antigua, por suerte, y que nuestro gran diferenciante en este momento es la antigüedad y lo viejo que es el teatro. Que no es Netflix, que no es YouTube, que no es Instagram, que no es el cine. Siempre en esta discusión frente a la novedad o al nuevo medio, parece que es como que nos ponemos muy nerviosos, muy ansiosos. Siempre pensamos que por la aparición de un nuevo soporte el teatro va a morir. Y no, porque el teatro justamente tiene un gran diferenciante que es el cuerpo presente, el cuerpo atravesado por el tiempo y por el espacio y el encuentro.
Entonces, en ese sentido, tiene su gran diferenciante desde que se originó hasta el futuro. Después le podemos sumar toda la tecnología o quitarle toda la tecnología. Eso ya será una decisión poética de cada uno. Entonces, para mí es importante no caer en las modas, no caer en la sed de la novedad y no querer inventar el agujero del mate. Cuando algunos colegas piensan que están inventando lo último, siempre hay un libro que registra algún momento donde eso que se piensa que es novedoso ya pasó. Entonces eso me lleva a que en estos días voy a ir llevando un diario donde voy a tomar un manifiesto que me pidieron escribir para una revista de aquí de La Plata, y nos pidieron que algunos directores jóvenes que escribiéramos manifiestos, lo cual me parecía como tremendo, porque como género ya cuando se escribe se cristaliza y no me gusta. Pero me sirvió para pensar unas cosas y justamente mi manifiesto se llamaba La Pregunta Manifiesta. Y lo que se me ocurría era ir planteando las preguntas que se iban generando de los espectáculos. En un momento del manifiesto mi planteo es que una de las cosas que más me seduce y más me gusta cuando armo un espectáculo es encontrar la pregunta que le da sentido, la pregunta que le da movimiento al espectáculo. Que a veces aparece antes del espectáculo, otras durante y otras por ahí aparece después, pero siento que en mis espectáculos siempre hay preguntas más que respuestas, y que en mis procesos, por suerte, siempre hay más preguntas que respuestas. Creo que la pregunta sobre la herencia va a volver porque siempre me apoyo en la herencia, incluso para matarla. Pienso que justamente, como dice Derrida, reconocerse heredero es al mismo tiempo que uno mata a padres y maestros, es hacer un acto de afirmación, es tener el poder de la firma, decir, bueno, esto lo firmo yo, es un acto afirmativo, además del acto terrible, ¿no?, de la muerte. Entonces, voy a ir y voy a volver de esa pregunta en general. Y hoy, para que este video no se haga muy largo y después se va a continuar estos días a modo de diario, voy a tomar el cierre de ese manifiesto, donde, jugando con el género, en un momento planteaba un decábolo, un pequeño guiño lingüístico. No un decálogo, sino un decábolo, donde en 23 puntos arbitrarios completamente, sentenciaba algunas cosas, ¿no? Advertía que lo hacía con el culo lleno de preguntas, así que casi que era como una especie de cuestión escatológica y verborrágica, decir esos punteos. Y los voy a ir desarrollando en estos días casi en forma de pregunta, cuestionando la firmeza de eso que planteé en ese texto. Y esto lo pienso también en el sentido de que después de las lecturas, de ciertas lecturas, pensaba, ¿soy un artista investigador? ¿Me puedo considerar un artista investigador? Y no lo sé, en un sentido de que no sé si soy un artista investigador, porque no sé si tengo método, no sé si tengo la rigurosidad del investigador. Sí sé que soy un artista que se pregunta cosas, que indaga, que investiga en un sentido más vulgar, ¿no? Que explora, que
que explora en sus ensayos, que explora en la literatura, que explora... en un momento me vi la necesidad de comenzar historia del arte para indagar en ese mundo visual y para indagar en cuestiones de género, de poéticas, bueno, un poco de la historia también, me apoyo muchísimo en la historia, entonces sé que tengo esa curiosidad, esa sed de conocer. No sé si es pertinente decir que soy investigador, porque de nuevo, soy más bien errático. Me doy cuenta que soy muy errático. Que a diferencia de mi primer maestro, no sé si puedo ser metódico. No lo sé. No sé si quiero tener la rigurosidad del investigador académico. Incluso para producir teoría. De nuevo, me seducen más los saltos, me seduce más la pregunta, ¿y es coherente esto que digo? Y si no, ¿qué pasa? En fin. Entonces, sé que indago, sé que me pierdo, sé que todavía siento que realmente no sé nada del teatro, como que siempre falta algo y que eso me impulsa a seguir leyendo, a seguir cuestionándome. Por eso tal vez me identifico cuando hago las lecturas teóricas, por ahí más que con... Si bien me encantan los autores los más académicos, no sé, Rancière, etcétera, etcétera, me siguen conmoviendo los que escriben en primera persona, que de nuevo no sé si son investigadores en ese sentido. Me conmueven los Barba, me conmueven los Stanislavski, aún con los problemas de traducción, me conmueve los Bruck, me conmueve los Valeria Fiolini, me conmueve, digo, para no mencionar solamente hombres y maestros y muertos, algunos, me conmueven los textos de Cantor, de Artaud. Sé que esos textos me conmueven porque hay algo vivo ahí, hay algo que ellos siempre aclaran, que es como esto surgió del campo, por lo menos yo lo entiendo así, del campo de ensayo, esto surgió de hablar con actores, esto surgió... Tomen con pinzas, no sean literales, no sean obtusos de pensar que esto se aplica, que se aplica sin costo, que se aplica sin pensamiento, que no, todo lo contrario, esto surge de un campo de trabajo y a mí lo que siempre me impulsó entonces es, entonces ¿cómo generar ese campo de trabajo? En el 2013 hice un seminario de dirección donde en la entrevista para comenzar me preguntaron qué autores leía y por decir que leía Meyerhold, Stanislavski, etcétera, etcétera, y ellos tenían como una especie de... eran abanderados de lo contemporáneo, me criticaron muchísimo, como que era un conservador teatral porque leía cosas viejas. Y cuando pregunté qué era lo contemporáneo me dijeron, bueno, de 10 años para acá. Lo cual me pareció un recorte patético, porque en general también los que hablan de 10 años para acá se siguen apoyando en los de 10 años para allá. Pero bueno, nos proponen leer a los contemporáneos casi con un analfabetismo. Y nunca me sumé a eso, porque me di cuenta que había una cuestión oportunista ahí y que cuando les hacían citar a Meyerhold, pero dependía de lo que ellos decidían que era contemporáneo, ¿no? Entonces, justamente el primer punto del decálogo es 1. No hay nada nuevo aquí. A lo cual le pregunto, ¿hay algo nuevo aquí? En el sentido, ¿hay algo nuevo en el teatro? Y para mí rara vez hay algo nuevo en el teatro. Generalmente no.
Y el valor más importante que tiene y el diferenciante que tiene es que justamente no hay nada nuevo. Y que no tendría que ser una preocupación al momento de crear que sea nuevo. Sí, tal vez generar condiciones para que aparezca la singularidad. Eso sí me interesa. Porque uno puede tomar una tragedia que ya se hizo 30 millones de veces, pero pasado por el cuerpo de uno, por la cabeza de uno, por la palabra de uno, por los territorios personales, por los territorios espaciales, se transforma en una singularidad. Y ahí sí me interesa porque empiezan procesos de contaminación, de hibridación, y eso sí que es súper interesante. Y ahí tal vez aparece algo de nuevo, diferente, algo singular. Nuevo no lo sé, porque me considero un ignorante y no he visto todo el teatro que hay, ni antes ni después, y hay un montón de cosas que no tenemos registro, entonces tener la soberbia de decir esto es nuevo me genera mucha incertidumbre. 2. Tía o Doña Rosa ha muerto. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto tía o Doña Rosa? En una entrevista de radio me hacían esa pregunta. Bueno, contanos de qué la va la obra. Y como por ahí mis obras argumentalmente a veces son difíciles de explicar, yo hacía el esfuerzo y el muchacho de la red me dice, bueno, pero decímelo como para que mi tía Rosa vaya, para que mi tía Rosa lo entienda y vaya. Lo cual me generó también un gran problema que es la subestimación de tía Rosa, con la cual estoy completamente en desacuerdo. Porque tía Rosa tiene una cabeza, 2 pies, 2 manos, un corazón, 2 pulmones, con suerte. ¿Y qué le incapacita de entender algo más críptico, más performático? Para Doña Rosa solamente tiene que ser, no sé, Esperando la carroza, Susana Jiménez. Y eso me planteó un gran error que tenemos, que es que en general intentamos, que es ver cómo recuperamos al público y cómo lo seducimos para que se anime a ver otras cosas. Y lo que yo le respondía también a que me hacía la pregunta era, en general, ahí uno volviéndose rancidiano, si uno le pregunta, entre comillas, ¿no?, al ignorante, qué vio, qué le pasó, si uno en vez de decir, bueno, no solamente qué entendiste, sino cosas concretas, sensibles, en general la persona entiende absolutamente todo, más cuando la obra no tiene un gran argumento en un sentido fuerte, donde la historia es lo más importante. Entonces es súper importante pensar que podemos producir cualquier tipo de obra y que la apuesta tiene que ser a que el otro va a hacer su proceso, va a hacer su obra. Y que no se trata de que solamente comprenda la historia, sino qué le pasó, qué lo conmocionó, qué le pasó cuando un actor pasó corriendo, con un salto, con un texto, bueno, con todos los elementos que componen la obra. Y hacer una apuesta que esos lenguajes o esos elementos pueden estar en posiciones y alturas similares y que esa persona va a tener una experiencia personal, íntima con la obra, visceral, y que comprender no es solamente, claro, el asesino era el mayordomo, sino comprender con lo que le pasó a un nivel también físico a ese espectador sin que se mueva de la butaca, con lo que pensó. Para mí es un gran elogio cuando me dicen tu obra me hizo pensar. Tus obras son para pensarlas. No son solamente para entender la historia, son para elaborarlas. Ese y que se ve mucho trabajo, esos son mis elogios preferidos.
Y bueno, Tía Rosa me parece que es eso, que es que con Tía Rosa los embrutecedores en términos de Rancière se apoyan para generar obras mediocres, si tuviera que ser contundente. Esto no significa que todas mis obras sean críticas y que no se comprendan las historias, sino que ahí viene el punto 3, que es que se entienda no es un valor. Que se entienda no es un valor. Y eso viene de la charla con un colega, con un actor, que en un momento nunca se concretó, pero que tenía ganas como de que lo dirija en algo. Creo que había visto algún par de obras mías y como que me desliza un comentario que dice, bueno, pero si hacemos algo, a mí me gusta, que la obra se entienda. A lo cual mi respuesta fue, mirá, que se entienda no es un valor para mí como director. En el sentido de que, ¿es importante que una obra se entienda? Sí. ¿Es lo primero, es lo primordial, es lo que va por delante? No, para nada. Porque ¿qué es entender? ¿Qué es entender una obra? En ese sentido, ahí como me apoyo mucho en Susan Sontag, en que la hermenéutica no es solamente una hermenéutica no intelectual. La interpretación de una obra no puede ser solamente intelectual. ¿No? Entenderlo, razonarlo y encontrarle todos los sentidos, todos los signos. No, ¿no? Una hiperracionalización. Hay una interpretación desde lo sensible. Hay una interpretación que te conmueve y que uno lo puede entender desde otros lugares que no son solamente el racional y el entender en un sentido vulgar. Por ahí el que está entendiendo la obra no es tu cerebro, sino el dedo gordo del pie, ¿no? Como descentralizar dónde está la inteligencia. Creo que eso, después de mucho entrenamiento, volviendo a las herencias, tengo mucho recuerdo de, por ejemplo, Tony en un entrenamiento diciéndonos, bueno, ahora que el pensamiento no esté en la cabeza, que ahora que piensen los pies. Y eso siempre me fascinó, porque claro, no era solamente... ¿Quién dice que el pensamiento está solamente en el cerebro o en la cabeza, esta imagen, este cliché que tenemos? Ahora que la acción del pensamiento, el pensamiento en acción, vaya por otro lado. Correr el eje. Entonces de pronto siento que en mis obras lo que se propone es eso, es un corrimiento, y es que aparezcan otras cosas, en un sentido del acontecimiento, ¿no? De algo que aparece y desaparece. Entonces, y esto lo quiero retomar en los siguientes días, estoy pensando en eso en este momento, un tercer teatro, ¿no? Una tercera actuación, donde cada vez más siento que no se apoya en un argumento, sino que se apoya en un acontecimiento. Y el acontecimiento pensado en términos extremos, casi como en el libro El Cisne Negro, ¿no? Esa cosa que hay un antes y un después. Y que cuando actúas sobre el después ya es tarde, ¿no? Ejemplo exagerado, las Torres Gemelas. Eso es un acontecimiento que de pronto genera un antes y un después. La pandemia es un acontecimiento. Nadie se lo esperaba y de pronto cambió categóricamente la vida. Entonces, el acontecimiento no solamente reducirlo al aquí y ahora, sino que también implica toda una elaboración de que justamente hay algo que aparece y que uno no se lo espera. Pero que cuando aparece hay un antes y un después. Eso creo que, entre otros elementos que ojalá pueda desarrollar más adelante, son algunas de las cosas que componen como mi pensamiento escénico en este momento. Entonces, estoy pensando en ese sentido también en un actor
en una actriz que se pueda desligar también, ¿no? de sus preconceptos, de sus cuestiones a priori, de sus clichés, de la necesidad de identificarse o no con un personaje. Ahí estoy elaborando una especie de continuidad con algunos planteos de Tony con respecto al actor más como un portador de discurso, al pensamiento en acción, y algo que cada vez me seduce más a este lugar liminal, ¿no? Donde el actor entra y sale de lo real a la ficción y de la ficción a la realidad. Como el performer con esa capacidad de entrar, salir, construir, destruir y romper un poco con las reglas, producir microacontecimientos constantemente. Y por otro lado, estarse atento a ese error que sucede. Entonces de nuevo, ahí vuelve el error, vuelve lo errático. Cada vez confío más en eso, cada vez me interesa más cuando el actor, me gusta generar obras donde justamente todo puede fallar. Este escritorio se ha roto 1000 veces en escena. Y lo sé porque he estado con este traje en escena dirigiendo, moviéndolo. Estas luces se han apagado 1000 veces. Los vestuarios han traicionado a los actores 1000 veces. Y cuando el actor de pronto se encuentra en ese conflicto, en ese problema, en esa vulnerabilidad, aparece otra cosa. Todavía no sé definirla, pero aparece otra calidad de energía, otra tensión, otro problema. Una amiga que vino a filmar una vez un ensayo me dijo, hay algo de lo real que produce realidades, ¿no? Entonces hay algo de lo real que roza todo el tiempo con la ficción. Ya cuando lo real rompe con la cuestión lo real y se vuelve realidades, ya ahí aparece también la ficción, la poesía, la capacidad también de crear en el momento. Entonces por ese motivo no creo que en Doña Rosa, creo que Doña Rosa ha muerto, que entiendo que se entienda no es ningún valor. Esto después me lleva a una discusión territorial con colegas, donde en este momento parece que está como un pensamiento binario, que después lo voy a... que es que entre los que quieren que se entiendan y los supuestamente performativos o postdramáticos, como si eso existiera de nuevo. Y que de nuevo a mí me interesa la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la decimotercera posición, pero no ese pensamiento binario. Entonces, que se entienda no es un valor. No, para mí no puede ir nunca por delante. Yo siempre intento pensar a partir de posiciones, ¿no? Adelante, atrás, al costado, debajo, entre. Eso ha sido un procedimiento de uno de los espectáculos, trabajar con las preposiciones. Decir entre el texto, desde un texto, a pesar del texto, sobre el texto, debajo del texto, y así con otras cosas. Y sin embargo, toda esta cháchara que parece muy novedosa, de nuevo, vuelvo al uno. No hay nada nuevo aquí. Estoy convencido de que seguramente Sófocles tenía los mismos problemas. Que un actor de la comedia del arte tenía problemas similares. ¿Han cambiado los contextos? Sí. Pero Boccaccio nos cuenta en el Decamerón gente contando historias en tiempo de una pandemia también. Entonces, me permito pensar eso, que uno se puede apoyar en la historia sin nostalgia. Es más, como dice Eco, uno se apoya sobre eso para poder ver más lejos, para poder ver hacia adelante, hacia arriba, abajo, a los costados, para todos lados.
pero no es para aferrarse. Y hay algo muy interesante con lo cual él cierra ese texto de sobre hombros de gigantes, que dice que las generaciones que no tienen en claro eso, la cuestión se invierte. Los gigantes, de forma inconsciente, pasan a estar sobre hombros de los enanos. Entonces, mi diálogo es todo el tiempo con el archivo, con el corpus, con la memoria, sentado sobre una pila de cosas que pasaron para estar atento a lo que puede llegar a suceder, al acontecimiento. Y así pienso el 24 de junio y lo cierro recordando que es el cumpleaños de Subeldía, Osvaldo Subeldía, director de estudiantes, porque no solamente me apoyo en directores y maestros teatrales, sino que muchas veces me he apoyado en el pensamiento de laboratorio antifutbolístico de un Subeldía. Entonces lo voy a tomar como una señal arbitraria y este diario va a seguir mañana. Puede fallar.